¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría? Buen trabajo. Buen trabajo. Estoy cansado. Estoy cansado. Mis hermanos. Mis hermanos. Mis hermanos y mis hermanas. Mis hermanos y mis hermanas. ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste hoy? Gracias por ver este video. Gracias por ver este video. Hasta la vista. Hasta la vista. Lo siento. Lo siento. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Está bien. Está bien. Estoy aburrido. Estoy aburrido. No lo quiero. No lo quiero. Escúchame. Escúchame. Solo un poquito. Solo un poquito. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. No tengo idea. No tengo idea. ¿Tienes dinero? ¿Tienes dinero?
dinero, dinero, no tengo, no tengo. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo prisa. Tengo prisa. Estoy bromeando. Estoy bromeando. ¿Puedes repetirlo? ¿Puedes repetirlo? ¿Qué tiempo hace? ¿Qué tiempo hace? ¿Cómo se dice hola en italiano? ¿Cómo se dice hola en italiano? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Tenga cuidado. Tenga cuidado. Llame al médico. Llame al médico. Llame al doctor. Llame al doctor. Espera aquí. Espera aquí. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría? Buen trabajo. Buen trabajo. Estoy cansado. Estoy cansado. Mis hermanos. Mis hermanos.
mis hermanos y mis hermanas. Mis hermanos y mis hermanas. ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste hoy? Gracias por ver este video. Gracias por ver este video. Hasta la vista. Hasta la vista. Lo siento. Lo siento. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Está bien. Está bien. Estoy aburrido. Estoy aburrido. No lo quiero. No lo quiero. Escúchame. Escúchame. Solo un poquito. Solo un poquito. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. No tengo idea. No tengo idea. ¿Tienes dinero? ¿Tienes dinero? Dinero. Dinero. No tengo. No tengo. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo prisa. Tengo prisa.
Estoy bromeando. Estoy bromeando. ¿Puedes repetirlo? ¿Puedes repetirlo? ¿Qué tiempo hace? ¿Qué tiempo hace? ¿Cómo se dice hola en italiano? ¿Cómo se dice hola en italiano? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Tenga cuidado. Tenga cuidado. Llame al médico. Llame al médico. Llame al doctor. Llame al doctor. Espera aquí. Espera aquí. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría? Buen trabajo. Buen trabajo. Estoy cansado. Estoy cansado. Mis hermanos. Mis hermanos. Mis hermanos y mis hermanas. Mis hermanos y mis hermanas. ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste hoy? Gracias por ver este video. Gracias por ver este video. Hasta la vista. Hasta la vista. Lo siento. Lo siento.
Yo espero que sí. Yo espero que sí. Está bien. Está bien. Estoy aburrido. Estoy aburrido. No lo quiero. No lo quiero. Escúchame. Escúchame. Solo un poquito. Solo un poquito. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. No tengo idea. No tengo idea. ¿Tienes dinero? ¿Tienes dinero? Dinero. Dinero. No tengo. No tengo. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo prisa. Tengo prisa. Estoy bromeando. Estoy bromeando. ¿Puedes repetirlo? ¿Puedes repetirlo? ¿Qué tiempo hace? ¿Qué tiempo hace? ¿Cómo se dice hola en italiano? ¿Cómo se dice hola en italiano? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice?
Tenga cuidado. Tenga cuidado. Llame al médico. Llame al médico. Llame al doctor. Llame al doctor. Espera aquí. Espera aquí. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría? Buen trabajo. Buen trabajo. Estoy cansado. Estoy cansado. Mis hermanos. Mis hermanos. Mis hermanos y mis hermanas. Mis hermanos y mis hermanas. ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste hoy? Gracias por ver este video. Gracias por ver este video. Hasta la vista. Hasta la vista. Lo siento. Lo siento. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Está bien. Está bien. Estoy aburrido. Estoy aburrido. No lo quiero. No lo quiero. Escúchame. Escúchame.
Solo un poquito. Solo un poquito. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. No tengo idea. No tengo idea. ¿Tienes dinero? ¿Tienes dinero? Dinero. Dinero. No tengo. No tengo. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo prisa. Tengo prisa. Estoy bromeando. Estoy bromeando. ¿Puedes repetirlo? ¿Puedes repetirlo? ¿Qué tiempo hace? ¿Qué tiempo hace? ¿Cómo se dice hola en italiano? ¿Cómo se dice hola en italiano? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Tenga cuidado. Tenga cuidado. Llame al médico. Llame al médico. Llame al doctor. Llame al doctor. Espera aquí. Espera aquí.